En medio de la dificultad reside la oportunidad. Albert Einstein. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Bienvenidos al programa número 24 de radio, desde Celebrando la Vida con Shelly Campos, en la plataforma CNC Teleradio, la radio humanista. Y el día de hoy nos sentimos muy contentos de poder tener con nosotros a un maravilloso ser, a una persona que llegó a mi vida por diosidencia, porque Dios hace estos encuentros maravillosos y espero que muy pronto podamos conocernos y darnos un abrazo estrecho, porque hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Helen Navarro Chinchilla, que viene directamente desde Costa Rica. Y ella es una persona que, además de tener una luz, una sonrisa, tiene una historia maravillosa, y pues ella es conferencista internacional, coach motivacional, generadora de esperanza, directora de la Fundación Encuentro de Valientes y directora de Sanar sin olvidar. Y bueno, pues yo de verdad agradezco que se haya hecho el espacio para poder atender a nuestro llamado y tenerla con nosotros para que nos comparta un maravilloso tema el día de hoy, del cual vamos a hablar. Una nueva oportunidad. Y bueno, las oportunidades, yo tengo una frase que dice: no esperes las oportunidades, vivir es la oportunidad. Y algo que tenemos Helen y yo, se pudiera decir en común, es que nosotros luchamos contra una adversidad que fue el cáncer. Y hoy por hoy tenemos la oportunidad de contar nuestra historia de vida, que me encanta que hoy pueda estar ella aquí con nosotros para compartirnos todo lo que ella hace, cómo lo ha hecho, cómo fue el camino, fue fácil, fue difícil, esos momentos en los que ella tal vez sentía que ya no podía más, qué fue lo que la motivó a continuar. Y pues bienvenida, mi querida Helen, a este espacio, bienvenida, y te cedo el micrófono, todo para ti. Bueno, muchas gracias, Michelle hermosa. Definitivamente yo súper feliz de estar compartiendo con usted y con todos los que van a escuchar este programa. Eh, yo creo que Dios nos da la oportunidad de poder transmitir todo lo que nosotros vivimos durante un proceso que fue difícil en nuestra vida, pero que nos transformó. Y me encanta porque usted y yo hablamos en un mismo idioma, hablamos desde el corazón también, porque sabemos lo que significa vivir realmente un día a la vez. Y hoy, bueno, voy a abrir mi corazón en este programa para poder compartir toda mi experiencia, todo lo que viví y todo lo que sigo viviendo, ¿verdad? Entonces, yo súper feliz, Michelle, de estar acá con usted. Nosotros también, muchísimas gracias. Bueno, yo les quiero decir que en la vida todos, pero todos tenemos la oportunidad de vivir un día a la vez, ¿verdad? Esa frase
tan renombrada que todo el mundo la dice y que ya la dicen como cliché, ¿verdad? Que la dicen, ay, un día a la vez, un día a la vez, pero el vivir un día a la vez realmente no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, pero cuando nosotros le encontramos un verdadero sentido a la vida, ahí sí es cierto que es fácil vivirlo, porque nosotros lo disfrutamos. Cada día para nosotros es algo maravilloso, ¿verdad? Porque es la oportunidad de poder decirle a la vida, sí, aquí estamos, ¿verdad? Em, Les voy a contar un poquito de mi vida, un poquito de lo que pasé. Y bueno, soy de Costa Rica, como dijo Shelly, del país Pura Vida. Tengo 3 hijas, soy casada y bueno, tuve un salón de belleza por 27 años. En esa época trabajé muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque lo que yo más quería era trabajar para darle a mis hijas puras cosas materiales, ¿verdad? Yo decía, ay, qué lindo comprarles, más las mujeres, chele, imagínense, las mujeres que de todo nos antojamos. Y entonces yo decía, sí, yo trabajo y trabajo. Y en un trabajo de estos, todos los feriados son oportunidades para trabajar. Entonces yo ya ni estaba casi que en la casa, trabajaba más porque yo aprovechaba todos esos feriados cuando alguien tenía la oportunidad de tener un feriado. ¿Qué hacía? Se iban para un salón de belleza a arreglarse. Entonces para mí no existían los feriados. Para las personas sí existían los feriados, pero yo más bien cada vez iba extendiendo más el horario, porque yo lo que quería era trabajar para hacer y hacer y hacer. Cuando yo trabajaba y a mí me invitaban los amigos, la familia, mis hijas, mami, vamos a tal lado, yo decía, bueno, ahorita no puedo porque estoy trabajando. Siempre estaba trabajando Ay, y no me daba cuenta. Y yo se los cuento por si a ustedes les está pasando lo mismo, no me daba cuenta que lo más importante no se los estaba dando, no les estaba dando calidad de tiempo, porque yo siempre estaba trabajando. Según yo, con todo lo que les daba, les estaba dando lo mejor. Y, y vieras que qué impresionante porque me perdía de muchas cosas, cosas lindísimas que yo digo, bueno, ahora yo las disfruto y ustedes van a darse cuenta por qué. Porque era para mí muy fácil decir, si había una fiesta, yo mando el regalo. Si había que mandar un plato de boca, yo decía, ahí mando las bocas. Pero no iba yo. O sea que en realidad lo más importante era el compartir, el vivir la experiencia, el vivir ese momento, que hay momentos en la vida que quedan grabados en nuestro corazón. Pero sí, no, yo simplemente pensaba que mandando las cosas, eso era lo que yo estaba haciendo bien, cumpliendo, ¿verdad? Con eso. Y bueno, yo creo que a veces la vida, cuando nosotros estamos haciendo las cosas equivocadas, nos hace como reaccionar, ¿verdad? Nos da como una sacudida y dice, ok, Helen, ¿esto es lo que quieres seguir haciendo? Pues no lo vas a seguir haciendo. Y comienzo con una tos y una tos y una tos. En realidad, nosotros éramos 5 hermanos, Michelle y Hermosa, 5 hermanos, y como unos meses antes de que a mí me dijeran una noticia, eh, a mi hermano mayor lo diagnostican con leucemia. Y esa noticia para nosotros fue realmente impactante porque cuando a usted le hablan de cáncer, usted se imagina que eso está como muy largo de su familia, que está muy largo de usted. No se imagina que eso le puede llegar, ¿verdad? Uno lo ve en otras a personas, la familia, exacto. sí, jamás, o sea, uno no. Y vieras que ahí fue un 15 de agosto que mi hermano nos da la noticia y fue tan impactante porque todos nos quedamos así como, ¿cómo que fue esto, verdad?
Y bueno, él no la dio, no nos dio la noticia, fueron mis papás, él llegó, nosotros siempre nos reuníamos para celebrar el Día de la Madre y ese día no estaba él y nosotros nos quedamos impresionados. Él no llegó y entonces ya después mis papás cenamos y todo y después de eso los veíamos como muy extraños y nos cuentan la noticia. Entonces ya ahí empezamos a sentir algo difícil en la familia. Ajá, Después de eso, comienzo yo con una tos y una tos. Y ustedes saben que nosotros cuando no tenemos tiempo ni siquiera para nosotros mismos, no detectamos lo que nos puede estar ocurriendo, porque estamos en una vida tan acelerada, en una vida de un corre-corre, no paramos, no nos detenemos a ver si hay algún cambio en nuestro cuerpo, no nos detenemos a ver si hay algo que está pasando en nosotros. No, yo me estaba adelgazando muchísimo, Michelle y hermosa, em, pero era algo y yo estaba feliz, según yo, porque yo decía, ay, qué lindo, me estoy adelgazando, porque según yo estaba haciendo ejercicios y toda la cosa, y que los ejercicios y todo estaban bien, teniendo efecto, teniendo efecto, según yo. Y comencé con una tos y una tos y una tos molesta, ¿verdad? Una tosecita así como, como, como una picazón, como cuando uno está con alergia, ¿verdad? Algo ajá, así. Y entonces, em, así seguí, pero yo también empecé a pensar que eso se debía a los productos, a los químicos con los que yo trabajaba en mi salón, o también pensaba, bueno, puede ser que por la noticia de mi hermano, ¿verdad? La tensión, a veces como cuando uno está nervioso le da como cierta tosecilla. En ese entonces también mi esposo se había enfermado y entonces había entrado como en una depresión y estaba como que no tenía ilusión y él es súper alegre. Y entonces yo decía, todo esto debe ser lo que me tiene así. ajá, ¿Verdad? O sea, que uno se queda así, bueno, puede ser esto. Y en eso me dice mi hija, no, mami, ya es demasiado esa tos. Todo mundo en el trabajo me daba sus mejores consejos con jarabes naturales, con sí, jarabes comprados y bueno, todas las recetas, ¿verdad? Y nada, yo me hacía de todo y nada. Entonces mi hija me dice, mami, necesito que vaya al doctor porque usted no puede seguir así. Ya tenía 2 meses de estar con esa tosecita mm, y entonces ahí fue cuando yo hice una pausa, Cheli. Por eso yo les digo a todos los que están escuchando, a veces nosotros tenemos algo, el cuerpo es tan sabio que el cuerpo nos avisa, el cuerpo nos habla y nosotros no nos detenemos para escucharlo. Yo ni le hacía caso. Él me estaba hablando a gritos. Bueno, yo creo que esto lo vamos a ir dividiendo para que ustedes se den cuenta de esta historia, pero en esta parte vamos a quedar acá. A gritos nos habla el cuerpo y nosotros tenemos que saber escucharlo. así es, mi hermosa Helen, te escucho y empiezo a sentir ese escalofrío por el cuerpo, porque nos da señales, ¿no? Nosotros quisiéramos asociar lo que estamos viviendo en ese momento con alguna otra cosa, lo justificamos, lo relacionamos y decimos, puede ser esto, puede ser aquello, pero no le damos la importancia, por mínimo que sea, saber escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, estamos hablando hoy con una querida invitada, amiga, coach, además tiene una fundación hermosa en la que ella es la presidenta, ella la dirige. Y el día de hoy estamos hablando de un tema que se llama una nueva oportunidad. Entonces, no se les peguen, continúen con nosotros en este programa, en este espacio, desde Ser Hacer y Tener Radio, la radio humanista.
Bueno, Felipe, me gustaría que me contaras qué fue eso. O sea, aparte de tú sentir esa tosecita, como tú le llamas, ¿qué otra situación empezaste a notar en ti? O no fue nada, o sea, aparte de que también dices, bajé de peso, pero lo asociabas con que estabas haciendo ejercicio. Y dices, Ujú. qué bueno que estoy bajando de peso. Pero, ¿qué fue aquello que tú intuiste para decir, no, yo creo que sí, esto ya no está bien? Ok, bueno, yo creo que esta parte de empezar a escuchar mi cuerpo, ¿verdad? En donde nosotros nos quedamos así como, ¿qué es esta tos, verdad? Que tengo. Mi hija me dice, mami, tiene que ir a verse, ya usted no puede seguir ahí, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar, es verdad, tengo que hacer una pausa, tengo que ir a buscar a ver qué es lo que está sucediendo, porque como yo le contaba, yo estaba adelgazando muchísimo y también tenía esa tos, pero es que es muy curioso, Chelly, porque cuando uno tiene tos, muchas veces uno dice, bueno, es un resfrío, Ujú, eh, es una alergia, pero uno no siente que una tos puede ser tan agresiva hasta ujú, que nos lleve a un proceso de estos, ¿verdad? Entonces uno dice, eh, es una tos, pero hasta ahí. Pero mi hija viene y me dice, mami, tienes que ir a verte. Entonces yo me voy, ¿verdad? Y me atiendo en, en, la- en el seguro, ¿verdad? Del estado. ujú, Me ven, me dice el doctor, es una bronquitis, me manda un jarabe y yo me fui tranquila. O sea, es una bronquitis, me manda un jarabe y yo me voy para mi casa y en eso empiezo a tomarme el jarabe, pero yo no veía ningún cambio. ujú, Entonces yo decía, bueno, no, este jarabe no me hizo nada, ya me lo tomé todo. Aquí seguimos con la tos. Pero en ese entonces, Chelly, son estas cosas como les hablo, son estas cosas en donde uno dice, ¿cómo de verdad uno no escucha por estar en tantas cosas? Mi hermano, el que yo les contaba que estaba con leucemia, tenía una tos parecida. Y yo no había identificado que mi hermano tenía esa misma tos y somos vecinos y yo lo escuchaba tosiendo y por otro lado yo tosía. Entonces ujú, era como que hacíamos eco los dos. Y un día me pongo a escuchar y yo digo, pero si mi tos es parecida a la de mi hermano. Y ahí me detengo a escuchar mi cuerpo ujú, y a reflexionar y a darme cuenta de que algo extraño estaba pasando en mí. Entonces llamamos al doctor que estaba viendo a mi hermano y en ese momento el doctor me dice, hágase unos exámenes de sangre. Yo me hice los exámenes de sangre, salgo con anemia y él me dice, no me dice mucho, necesito que se haga estos más específicos. Y cuando voy y me hago los exámenes, salen todos alterados. ujú, Y ahí es donde uno dice, ¿qué es esto? Porque estábamos bien, ¿verdad? Lo único que yo tenía era una tos. Y entonces me dice, véngase mañana a las 7 de la mañana al hospital. Y entonces así fue. Yo, Chelita, al hospital solo había ido cuando fui a los partos, nada más. ah, Ni siquiera lo conocía. No sé si a usted le pasa. En un hospital uno siempre se pierde. No sabe dónde ujú, están las cosas ni nada. Mi hermana había sido dama voluntaria de pacientes oncológicos. Entonces ella me dice, vamos, yo la acompaño. Y ujú, nos fuimos juntas. Cuando yo llegué a la parte de hematología, que era donde el doctor me estaba esperando que me iba a hacer los exámenes, me dice, venga, me sacan 12 tubos de sangre, me hacen una placa de tórax y me dice, quédese ahí esperando. Y yo veía a los pacientes que estaban ahí sin cabello,
con caritas tristes. Y yo decía, ay Señor, ahorita mi hermano va a estar así. Pero yo pensaba en mi hermano. Yo Sí, jamás me hubiera imaginado que algo me iba a suceder a mí. Y entonces en ese momento me llama el doctor y me dice, venga para que vea. Y me enseña la placa y me dice, te tengo que internar. sí. Y yo, o sea, es que es una noticia que en ese momento, cuando usted se la dicen, es como si el piso se le desapareciera, ¿verdad? Como que le cae un terremoto a uno encima y uno dice, Señor, ¿pero qué es esto? No estoy entendiendo qué es lo que me está queriendo decir. Me dice, venga para que vea. Y entonces me enseña la placa y me dice, según lo que yo estoy viendo aquí, me dice, te quedan 2 meses de vida. Me dice, tenés un linfoma Hodgkin y un linfoma no Hodgkin en mediastino. Y imagínese que lo normal dentro de lo que no es normal es que dé un tipo de linfoma, pero nunca los dos. Exactamente. Sí, y yo tenía los dos. Era una masa bastante grande hacia adentro, por donde lo que ocasionaba era que mis pulmones estaban oprimidos y el corazón estaba todo desfasado y por eso venía la tos, ¿verdad? Ya esa tos tenía un nombre. Y entonces por eso yo les digo, es tan importante de verdad prestarle atención a las cosas más insignificantes que nosotros pensamos, porque Claro. a partir de ese momento mi vida me cambia de la noche a la mañana. Fue impresionante. El doctor me dice, vamos a ponerle un tratamiento bien fuerte a ver si lo logramos. Pero primero Dios y después yo, me dice, pero vamos a ver si lo logramos. Necesito que se vaya a hacer esto por fuera lo más pronto mientras yo busco cama. Entonces, Chele, yo me acuerdo que ese día yo salí de ahí, no le vi la cara a mi hermana. Ujú. Las dos salimos, ella estaba detrás mío, las dos salimos mudas de ese consultorio. Nos fuimos caminando hacia la capital de nuestro país. Y a mí me chorreaban las lágrimas y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Yo no estoy entendiendo. O sea, que me digan no solo un diagnóstico, sino que me digan, le quedan 2 meses de vida. O sea, yo dije, es que no solo me aplastaron, yo sentía que me había desaparecido en ese momento. Y lo más triste, y me encanta contar mi testimonio porque lo más triste es darse cuenta que nosotros muchas veces teniendo la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos, teniendo la oportunidad de hacer tantas cosas maravillosas, no lo hacemos. Ujú. Y no tenemos que llegar a algo tan doloroso para Para poder que, darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Como les dije al principio, todos los días tenemos la oportunidad de ser felices. Todos los días tenemos la oportunidad de, en medio de la adversidad, de lo que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de sacar de esa adversidad una oportunidad para ser mejores. Pero muchas veces nosotros vivimos en una vida tan convulsionada en donde lo único que estamos haciendo es sobreviviendo y no estamos viviendo. Y eso es lo más triste. Y es por eso que estos testimonios yo espero que le lleguen a las personas que tal vez están viviendo como yo vivía, ¿verdad? Que mi vida no tenía ningún sentido, porque aunque yo pensaba que estaba haciendo todo de la manera correcta, no lo estaba haciendo tan bien. así es. Oye, y tal parece, como lo decía desde un principio, eh, tuvimos la oportunidad de conocerlos precisamente por esto, porque yo les quiero contar que a través de una amiguita, que fue esta Nayala, Ella, que los conectó, porque me dijo, tú tienes que hablar con Helen y platicarle tu historia.
y escuchándola vuelvo a recordar cómo, o sea, ella en un día tenía 2 tipos de cáncer y aparte le dicen, te quedan 2 meses de vida. Y yo hace, ya van a ser 26 años, el 3 de agosto, cuando me dicen, sí, sí es cáncer, igualmente fue el hematólogo, porque también primero tuve un tipo de cáncer, que era un plasmocitoma atípico, un plasmocitoma extramedular óseo, que podía desencadenar un mieloma múltiple. Y a los 5 años me detectan otro tipo de cáncer, igual, muy raro, y me dicen, no sabemos cuánto tiempo te puede quedar de vida. Como puede ser un mes, una semana, un año, pero no podemos predecir. Entonces, la agonía, de cualquier manera, desde el inicio, cuando escuchamos la palabra cáncer, o sea, ya es vivir una agonía, pero vivir esa agonía junto con que te digan que te queda tanto tiempo de vida, que decimos, al final de cuentas todos vamos a morir. Pero, ¿qué pasó con Helen en ese momento? Porque yo te puedo decir que yo decía, bueno, ya entonces ya no puedo, ya no tengo derecho a soñar o decir, ¿qué voy a hacer? O sea, vivir como si fuera un día y el solo por hoy, un día a la vez, qué es lo que quisieras hacer, lo que quisiéramos hacer, que ahorita lo decía, pasamos de tener una vida cotidiana envueltos en ese mundo del trabajo, del quehacer, por querer tener cosas materiales, a el olvidarnos de lo material y querer disfrutar. Una, pues a nuestra familia, ¿no? Porque empezamos a ver lo que hay a nuestro alrededor y no vale absolutamente nada porque quisiéramos más tiempo en ese momento. Y lamentablemente alguien nos dijo que ya no tenemos tanto tiempo. ¿Cuál es lo que hace Helen en ese momento? Yo me imagino que al igual que yo, pues sí, llega un momento en el que tenemos depresión, pero no nos quedamos tiradas en una cama. Ujú. Celita, vieras que en ese momento, cuando a mí me dicen eso, yo, bueno, uno queda en shock primero, ¿verdad? Es algo, es una noticia que lo desestabiliza a uno por completo, pero vieras que lo primero que yo pensé en ese momento fue, Dios mío, todo lo que no aproveché con mis hijas y no sé si lo voy a volver a aprovechar porque ya solo me quedan 2 meses. Pensé también otra noticia fuerte para mis papás, porque le acaban de diagnosticar a mi hermano con leucemia. Pensé en mi esposo, ¿verdad? Y en todo, pero yo decía, ¿cómo recupero todo lo que no hice? Es tan triste, por eso es tan importante todas las personas que escuchen esto, que reaccionen antes de tiempo, porque en ese momento yo decía, ya no lo voy a poder recuperar y 2 meses se pasan volando y yo no sé cómo voy a pasar esos meses. Entonces ese momento fue muy angustiante, fue muy triste y yo digo, bueno, necesitamos entender que definitivamente la vida se nos puede ir en cuestión de segundos y la vida nos cambia, como lo dije ahora, de la noche a la mañana. ¡Wow! Bueno, vamos a pasar
a la tercera parte de este programa, en donde hoy nos viene a hacer a darnos esa invitación. Veamos lo que hay a nuestro alrededor y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, estaba yo leyendo y aquí, cuando a ella le diagnostican el linfoma de Hodgkin y el linfoma de non-Hodgkin, o sea, dos al mismo tiempo, y le dicen que quedan 2 meses de vida. Estoy leyendo aquí unos datos que dicen que la supervivencia relativa es a 5 años para las personas con un linfoma de Hodgkin. Localizada es el del 93%. Si el cáncer se disemina regionalmente, la tasa de supervivencia es 5 años. ¿Hace cuánto tiempo, Helen, que te detectaron el linfoma? Bueno, tengo 6 años después de que ya me dieron Amén, de amén. alta, sí. Y, y yo digo, bueno, es como una oportunidad de vivir, y no solo de vivir, Chelita, es una oportunidad para poder ayudar a todas aquellas personas que están pasando por un proceso de estos en donde sienten que no lo van a lograr. Y es que cuando a nosotros nos dicen esa palabra que suena tan fea, que yo con todos mis valientes la cambio, porque a mí no me gusta, porque o uno cuando le dicen cáncer, perdón, automáticamente se tatúa en la frente muerte. Y Exacto. eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que si Dios nos dejó aquí, Shelly, es porque nuestra misión en la vida no se había cumplido todavía. Y tenemos una misión muy grande, y esa misión es trabajar, vivir y no sobrevivir, encontrarle los colores y el sentido a la vida. Yo creo que cuando uno pasa por un proceso de estos, aprende lo que es el verdadero significado de la vida. Y es un maestro cruel, porque nos enseña muchísimas cosas. Yo digo que para mí fue la universidad de mi vida, en donde yo saqué todo, maestría y todo, porque Perfecto. ahí aprendí lo que es la humildad, aprendí lo que es la paciencia, aprendí lo que es la obediencia, aprendí lo que es esperar el turno cuando me toque, aprendí lo que es ser empático con las personas que están sufriendo, aprendí a que todos en la vida somos iguales y que también no nos vamos a llevar nada. Todo se va a quedar aquí, y yo creo que lo más importante es estar en paz. Yo me acuerdo, Shelly, que cuando yo entré al hospital por primera vez, ese primer día, yo lloré toda la noche. Cuando yo me despedí de mi esposo en la puerta del hospital y entré aquí al hospital, yo me sentía tan sola, tan desprotegida, con tanto temor, no sabía ni siquiera lo que iba aterrorizada. Y ese Claro. último abrazo que yo le di a él en la puerta, yo dije, yo no sé si va a ser el último, de verdad. Cuando yo llegué al hospital y me dan mi cuarto y me dicen, Helen, ahí está su cama, era un cuarto de aislados, en donde solo habían 4 camas y no habían ventanas ni nada, yo no sabía si era de día, de noche, pero ese día yo llegué y me acosté y lloré, lloré y lloré y lloré, me tapé toda. Y en ese momento mis compañeras dijeron, no tenga miedo, nosotros la ayudamos. En Mm, ese momento, yo nada más saqué la mano y seguí llorando, Chely. Ese día yo no dormí. Yo lloré toda la noche imaginándome a mis hijas, a mi esposo, a mis papás, a todo el mundo.
Y al día siguiente, cuando yo me dizque levanté porque no dormí nada, perdón, en el baño había un espejo. Y en ese espejo yo me vi y ni tenía ojos, eran dos rayitas de tanto que había llorado. Y en ese momento yo dije, Señor, aquí hay dos oportunidades. O me quedo llorando en esa cama y me muero antes de los 2 meses, o cambio de actitud y lucho. Y Así, ahí fue donde yo dije, Señor, no estoy sola. Él mismo fue el que me recibió diciéndome, no tenga miedo, a través de aquellas compañeras. claro, Y yo le digo a todas las personas que estén pasando, no solo por un proceso de cáncer, por cualquier adversidad en la vida, si ustedes se sienten solos, sepan que no están solos, en primer lugar. Están más que acompañados. Dios siempre está ahí esperando que nosotros lo llamemos. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, sí, ¿verdad? así es, Pero cuando nosotros sentimos que estamos perdiendo, perdón, las fuerzas, Él es el que nos levanta. Y en un proceso de estos, con mucho más razón. A veces nosotros sentimos que no lo vamos a lograr. Esto es como una montaña rusa, Chely, usted que lo vivió, ¿verdad? A veces estamos abajo, a veces estamos arriba, pero Él nos ayuda a cargar esa cruz. Nosotros cruzamos un desierto sí, lleno de obstáculos, lleno de cosas durísimas, pero Él nos ayuda. Y tenemos que abrazar fuertemente esa cruz y decir, no, Señor, aquí vamos, sea para que yo me tenga que quedar o sea para que yo me tenga que ir, aquí estamos, con una fe enorme y Él es definitivamente el que nos sostiene. Yo sé que usted también sintió lo mismo y experimentó lo mismo, Chelita. claro. Sí, fíjate que el hecho de pensar tan solo en la palabra cáncer, yo hice una reprogramación en mi mente porque yo viví muchos años con esto, con el problema del cáncer. Ah, al momento llevo 16 cirugías. Entonces, el saber, el primero es el desconocer a lo que vamos y el miedo. O sea, le tenemos miedo a la muerte y no sabemos porque desconocemos lo que hay. Pero una vez que conoces lo que puede suceder, también tenemos miedo. Entonces, yo hice una frase que era precisamente, que es, y está en mi libro, El cáncer me abismo, en primera. O sea, no verlo como mi enemigo, no verlo como muerte, sino yo vi y dije, el cáncer no es sinónimo de muerte, el cáncer es el comienzo de una nueva vida. Mm. Y efectivamente, tenemos dos oportunidades. Una es quedarnos tirados en la cama, lamiéndonos las heridas, llorando, y la otra es tener una mejor actitud, levantarnos y vivir lo que nos quede de vida. Y es difícil, o sea, no es como así lo contamos ahora, porque yo igual recuerdo la primera vez que llegué al hospital, igual en un cuarto aislado, yo sola, y después me pasaron a otra especialidad, pero, o sea, el hecho de que alguien inclusive quisiera hablar contigo y estar en esa fase de negación, donde no queremos platicar con nadie ni saber de nadie nada, porque quisiéramos que no fuéramos nosotros los que estamos viviendo eso. La verdad es de que cada vez admiro y cada vez atesoro y aprecio la oportunidad que Dios nos ha dado de conocer a personas que pareciera que tienen superpoderes, pero que yo les digo, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede desarrollar. ¿Cómo es que Helen, a la edad que tiene, bueno, yo te veo
y irradias una felicidad, una paz, un amor, esa sonrisa. Y a mí me han llegado a decir, es que ¿cómo es posible que después de todo lo que has vivido puedas tener esas ganas de vivir y esa alegría y esa sonrisa? ¿Cómo le haces, Helen? Que sabemos que no es fácil. No, no es fácil, pero yo creo que es por lo mismo, porque uno ya ve la vida con otros ojos. Ya uno sabe que cada cosa, bueno, para ponerles ejemplos fáciles, cuando nosotros pasamos por nuestro proceso, muchas veces no podemos comer del dolor, de, de lo mal que nos sentimos, ¿verdad? Hubo una época en mi proceso, yo no le digo cáncer, Chelita, yo le digo proceso. Una época en mi proceso en donde yo con la radio, pues quedé muy, muy lastimada y entonces no podía comer y estaba muy quemada y todo. Y tenía hambre y me sonaban las tripas y de todo, pero no podía comer del dolor. Y yo ahora, cuando como, yo, aunque sea un gallo pinto, que aquí en Costa Rica es lo más típico, ¿verdad? Aunque sea un gallo pinto, yo me lo como y lo disfruto como si me estuviera comiendo quién sabe qué. ¿Por qué? Porque yo cada cosa que me puedo comer ahora, yo la disfruto, la saboreo y lo agradezco. Claro. Nosotros aprendemos en nuestro proceso a ser agradecidas. Cosas tan insignificantes como ir al baño, Ujú, ¿verdad? Uno en nuestro proceso pasa muchas necesidades con eso, ¿verdad? Porque no puede o porque tiene demasiado. Y entonces ahora uno, el poder ir al baño tranquilo y todo, uno dice, wow, Señor, ¿qué es esta maravilla? Cosas que uno en otro momento las pasa como cualquier cosa, sí, ¿verdad? las El damos hecho por de, hecho. Ajá. claro, el hecho de levantarme, de abrir los ojos, de darme cuenta que me puedo levantar, que me puedo mover, hubo una época en que me jalaban con silla de ruedas, porque no Ujú, podía caminar, me alzaban. Yo me acuerdo que mis hijos y mi esposo, mi casa es de alto, y ellos me alzaban y yo estaba como un muñeco tieso, no me podía ni mover, y ellos como podían, me ponían en la cama, y el hecho de levantarme, caminar, moverme, ¿verdad? Entonces yo creo que en medio de este proceso nosotros aprendemos a vivir y a disfrutar la vida al máximo y agradecerla. Y yo creo que por eso, en medio de nuestro proceso ocurre una transformación lindísima, que es esa transformación de poder ver las cosas con mayor intensidad, de apreciarlas. Yo veo a mis hijas y yo las veo, yo digo, Dios mío, gracias que estoy con ellas. ¿Por qué? Porque pude no haber estado. ujú, ¿Cuánto tiempo? No sé, Chelita, porque usted sabe que los que hemos pasado por este proceso puede regresar, pero entonces yo sé que mientras esté aquí, tengo que disfrutar de la vida. Y eso es lo más lindo. Y yo también les digo a todas las personas que escuchan este programa, no tenemos que esperar a que nos suceda algo como lo que le sucedió a usted, como lo que me sucedió a mí, para aprovechar la vida y para vivirla y para disfrutarla y para saborear y para agradecer. Muchas veces hay gente que cuando le sirven una comida, ay no, qué asco, ay no, qué feo, ay no, nosotros no. Algo que yo cuando pasé por este proceso aprendí y ahora lo disfruto enormemente. Yo salía de mi casa al trabajo y de mi casa al trabajo yo no apreciaba nada. Yo ahora voy a dejar a mis hijas al trabajo y yo voy viendo las montañas, yo voy viendo los árboles con colores, yo voy viendo el cielo, yo voy viendo un montón de cosas que antes por estar en el corre-corre y por estar pensando solo en hacer y en hacer y en hacer, no veía. ujú. Entonces nosotros aprendemos en medio de esto a apreciar todo, pero hasta lo más mínimo. Y eso es Así algo es. lindísimo, porque pasamos de un proceso duro para una transformación. Yo le digo a todos mis valientes, es la mejor versión de nuestra vida, porque Dios nos pule como si fuéramos un diamante y cada tajadita de esas, ¿verdad? Es los procesos que vamos pasando, pero tenemos que aprender a brillar,
con luz propia, tenemos que aprender a disfrutar, a agradecer, tenemos que aprender tanto. Y eso lo puede hacer todas las personas. Y eso es lo más lindo, porque todas las personas le pueden encontrar el sentido a la vida. Nosotros muchas veces dejamos de vivir por gusto, es una decisión propia. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo me enfrenté al espejo, yo dije, no, aquí tengo que tomar una decisión, o cambio de actitud o sigo así. Fue mi decisión. Pero Helen también pudo haber pensado, no, no, yo no tengo derecho, ganas de reír, no tengo ganas de nada, y me tiro Ujú. y me echo a morir. Pero era la decisión mía, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que también nosotros hagamos una pausa en nuestra vida, nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo con nuestra vida, pongamos en orden las prioridades, porque como le digo, yo tenía mis prioridades en otro lado, que pongamos en orden esas prioridades y también que disfrutemos. Ahora los trabajos, Chely, son como que las personas son como números, como robots, como máquinas, ¿verdad? Sí, Solo métricas, no disfrutan, demasiado estresantes. ¿Y el estrés a qué nos lleva? A al can- enfermedades. sí, A eso es a lo que nos lleva. Entonces, ¿para qué yo voy a estar trabaje y trabaje y trabaje para después terminar no en un lugar bonito como yo me lo soñaba, sino terminar en un hospital, ¿verdad? Entonces, hay que hacer pausas, darnos cuenta de que si yo necesito hacer ejercicio, tiene que ser parte de mi rutina, que si yo necesito alimentarme bien, tengo que cuidar mi alimentación, que si yo necesito examinarme, hacerse autoexámenes para darse cuenta si hay algo diferente en su cuerpo y atenderlo a tiempo. Muchas veces la gente dice, pero es que se llegó a ver y ya era demasiado tarde. Y tal vez era un lunar que yo vi que estaba cambiando de forma, que estaba cambiando de color y no le presté atención. Y cuando fui ya era un tumor gigantesco que no podía de tener mucha salvación, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que que nos veamos a nosotros mismos primero, que nos examinemos, que trabajemos en estar bien tanto emocionalmente, espiritualmente y físicamente. ¿Por qué? Porque estando bien en todas esas áreas, yo puedo seguir adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. No sé hasta cuándo, pero viviendo un día realmente a la vez, vale. Y viviéndolo al máximo, al ¿no? máximo. Al Sí. máximo. Eh, Dijiste unas palabras clave, una transformación. O sea, el proceso que vivimos es una transformación. No importa el tiempo que dure, porque cada uno vive diferente el proceso, pero de igual manera, a aquellas personas que están viviendo algo similar o que tienen algún familiar o cualquier, o sea, no es el hecho, porque a veces yo lo sentía también así, ¿no? De que alguien llegaba conmigo y me decía, échale ganas, eh, tú puedes, y tanto que nos lo decían, bueno, que me lo decían, que en un momento en que les dije, es que no saben que ya no tengo ganas, o sea, yo lo pensaba, o sea, es que ya me cansé, y está bien sentirse mal, está bien no estar bien, está bien que a veces ya sentamos que ya no podemos, y que si es, como lo dijiste, tu decisión, el continuar adelante, está perfecto, porque también tu misión llegará a un final. No sabemos cuándo, pero uno debe de elegir hasta dónde y cuándo. Y si también tu proceso tiene que llegar al fin, que sea por tu elección, que sea, no porque tampoco es que yo quiero luchar porque mi familia y porque, ya, sí, es válido, pero si también uno se siente cansado, pues el poder tomar esa decisión, ¿no? De decir, creo que ya, creo que ya fue suficiente y bueno, yo estoy hasta donde las posibilidades como ser humano
me están dejando. Y a partir de aquí me abandono en los brazos de Dios, ¿no? Ya, Dios es el que puede, yo ya no puedo, y que sea la voluntad de Él, ¿no? Hermosa, Así. estamos llegando ya al final de este gran encuentro de valientes contigo, que eres la cabeza principal de esto, y me gustaría que nos dejaras algo, un consejo, que nos dejaras un mensaje para que la gente reflexione, para que se lo lleve, eh, que nos dijera Helen, antes del cáncer, ¿cómo era Helen? En el proceso, ¿quién fue Helen? ¿Y quién es ahora Helen? Eso en, en unos minutos para que las personas valoren lo que hoy tenemos. Ok, perfecto. Bueno, ¿quién era Helen antes? Era una persona que vivía muy acelerada, que la vida pues no tenía tanto sentido en que solo pensaba en hacer cosas materiales. Yo creo que es muy importante trabajar porque necesitamos las cosas para sobrevivir, pero a veces nos obsesionamos por tener y tener y tener y tener, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empezamos a perderle el sentido a la vida. En medio del proceso ocurre una transformación en mi vida que me enseña a luchar hasta el final, que me enseña a no hundirme antes de tiempo, que me enseña a encontrarle un significado a mi proceso, porque en medio de mi proceso yo me doy cuenta que está ocurriendo una transformación y que esa transformación va a ser una mejor versión de mí. Me enseña a luchar y también a luchar por mí misma, pero me enseña a subirme en un barco y en ese barco saber quiénes van a ir ahí. Van a ir las personas por las cuales yo quiero luchar, mi familia, y que Ujú. el capitán de ese barco va a ser Dios. Y que sé que estando él como capitán no me voy a hundir. ¿Y quién es Helen ahora? Una persona que sabe agradecer, que sabe vivir, que sabe tener las prioridades de la vida en primer lugar, pero sobre todo una persona que sabe que tiene una misión y que esa misión la tiene que cumplir. Así que yo quiero decirles a todos los que están pasando por un proceso, nunca se rindan, nunca, aunque nos queden 2 horas, 2 minutos de vida, nunca tenemos que perder la esperanza, porque definitivamente ese es uno de nuestros eslogans en Encuentro de Valientes. Mientras haya vida, hay esperanza. ¿Y quién dijo miedo, Chelita? Claro, claro. Helen hermosa, ha sido un maravilloso encuentro. Eh, me dejas nuevamente con, con esa inspiración a seguir y de continuar y de saber que vamos por el camino correcto, que hoy por hoy vamos tomados de la mano de Dios para hacer el propósito que Él tiene para nosotros, que por algo nos ha permitido continuar aquí. Y los quiero dejar con un pensamiento que dice así: un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Winston Churchill. Y bueno, ha sido un programa maravilloso, ha sido un honor, un placer tener con nosotros a Helen Navarro Chinchilla desde Costa Rica. ¿En dónde te podemos encontrar, hermosa? Tus redes sociales. Nos pueden encontrar, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, ahora en TikTok también.
como Encuentro de Valientes. Ahí nos van a encontrar y estamos para servirles también. Tenemos muchas personas de México que están en Encuentro de Valientes. Chelita fue una de ellas que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube también. Y quiero decirles que cualquier cosa que necesiten, aquí estamos desde Costa Rica con muchísimo amor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en este maravilloso programa, Celebrando la Vida con Shelly Campos, desde Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Nos escuchamos el próximo martes. Chao, chao.